Ayer en la conferencia mañanera, el subsecretario Hugo López-Gatell habló del COVID, de la influencia, y dijo esto respecto de la vacuna contra la influenza. Lo que vemos generalmente, no solo este año, sino en general, es que las personas jóvenes, saludables, acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra influenza, que son los grupos de población que he mencionado. Bueno, vamos a hablar de este tema con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. Buenos días. Buenos días, Pascal. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Es así? ¿Los jóvenes saludables que acuden a vacunarse contra la influenza le quitan la oportunidad a personas que necesitan más la vacuna que ellos? Hay grupos susceptibles que evidentemente pueden tener mayor riesgo. El problema es que los que nos han quitado la oportunidad de vacunarnos es el propio gobierno al no tener suficientes vacunas. Y entonces es como cuando tú dices, bueno, vamos a guardar los salvavidas del barco a las personas más vulnerables que se ahoguen. No, tienes que tener salvavidas para toda la tripulación. Y aquí es el mismo problema. Las vacunas han sido abandonadas por este gobierno de todo tipo, COVID, influenza y las infantiles, y pues entonces se llega a tener que tener una selección a quien sí debes de vacunar porque tiene mayor riesgo. Cuando se sabe que si tú vacunas a la mayor parte de la población, la circulación del virus en esa población va a disminuir y por lo tanto también de esa manera proteges a la población susceptible. Y diciendo lo que es importante, no sabes, aún siendo joven, si vas a tener algún problema en la evolución de influenza y no te vacunan porque no compraron suficientes vacunas. Entonces es otro que se suma a la enorme cantidad de comentarios, mensajes que están erróneos, equivocados, políticos y que no tienen nada de científico. Entonces, retomando parte de lo que decía usted, si un joven, así como dice Gatell, saludable, se pone la vacuna, pues al hacerlo también está protegiendo a otras personas. Por supuesto, pero el problema es que si tienes una población de 10 personas y nada más compraste una vacuna, pues se la vas a tener que aplicar al que creas que tiene mayor riesgo de enfermar y gravemente. Aquí lo que deberías de hacer es comprar 10 vacunas para las 10 personas que están en ese lugar. Y aquí se compraron 30 millones de dosis para una población de 128 millones de personas. Ese es el problema. El problema es cómo tratar de disminuir el gasto en salud y no tener problemas. Y lo que hemos visto es que al disminuir el gasto en salud, hemos tenido muchos problemas porque el costo en salud se ha disminuido, el costo en vidas ha aumentado. Y además ponen a la gente a decidir, yo seré saludable, yo seré un joven saludable como los que describe Gatell, porque sentirse bien no necesariamente es un indicador de que uno está saludable. Mira, y te voy a dar una cifra, y esto está publicado por ellos mismos. El exceso de mortalidad más alto que se dio en COVID fue en el grupo de hombres entre 40 y 60 años. Ese es el grupo que más, con respecto a años anteriores, tuvo exceso de mortalidad. ¿Por qué? Porque muchos de esos de 40 a 60 años, uno, tienen que trabajar, tenían que salir. Dos, tenían diabetes, hipertensión, obesidad. Y tres, no los vacunaron a tiempo. ¿Por qué? Porque las comorbilidades para este gobierno no fueron importantes. ¿Cuál es el resultado? Pues somos el segundo país con mayor orfandad. ¿Por qué? Pues porque perdimos a muchas personas entre 40 y 60 años. Ese es el tipo de decisiones que se hacen con base a, pues, tenemos poco, entonces hay que aprovecharlo. No, deberíamos de tener suficiente. Ahora, ¿qué es por qué no se están comprando suficientes vacunas? ¿Hay una explicación oficial, digamos, de por qué solo se compraron 30 millones de dosis para la influenza? Porque el gasto en este sexenio se ha ido a otras cosas y no a salud. Tenemos 1 de cada 3 niños vacunados con las 4 vacunas básicas. Estamos creando una generación que probablemente en 5 o 6 años va a tener una susceptibilidad a desarrollar polio, tosferina, difteria, sarampión. Y todo esto porque es un ahorro en este momento. Y la base de la medicina preventiva son las vacunas. Y además estás alterando
pues la cultura de la vacunación que teníamos de muchos años. Ahora, a la mamá que va y se forma 3 veces para recibir la vacuna de sus hijos y le dicen que no hay vacuna, la mamá ve que ese hijo no se enferma en ese año porque pues la protección no es inmediata y se queda con la idea de que para qué vacunarlos si no les pasa nada. Y lo que estamos echando a perder es toda esa cultura de vacunación que había. Al decirle a los jóvenes, no, pues no te vacunes porque le quitas la vacuna a alguien, esa persona va a perder esa cultura, esa facilidad de volverse a vacunar cada año, y de esa manera en algún momento, como tú lo dices, desarrolla algún tipo de susceptibilidad, va a enfermar y puede morir. Y porque le estás dejando a él esa decisión de soy joven, estoy bien. Y no, o sea, no todo mundo está bien. A lo mejor físicamente te sientes bien, pero tienes alguna alteración que te hace más susceptible a tener una enfermedad y morir. Claro, incluso es el caso de la diabetes, ¿no? Que pues hasta cierto momento de desarrollo pues no presenta demasiados síntomas, ¿no? Así es, muchos de los pacientes que llegaban al hospital, tú les decías, oye, ¿y qué tomas para la diabetes? Y te decían, no, pues yo no soy diabético, y veías que tenía 300 de glucosa, y lo que pasa es que la persona no se había checado la glucosa. Entonces, esta situación en donde lo que haces es seleccionar porque tienes muy poco, cuando deberías de tener lo suficiente, pues crea una confusión enorme en la población, y además hace ver que el egoísmo individual es la causa de los problemas, cuando ha sido una mala distribución de recursos. Doctor, ¿usted sabe si todavía hay vacunas contra la influenza en el sector salud? No sé si hay, pues yo les diría, tenemos el mayor número de casos de influenza desde el 2016. Tenemos pacientes coinfectados con influenza y COVID. Ahorita en Estados Unidos se están regresando a las políticas de poner cubrebocas porque tenemos esto que llamamos la tridemia, en donde hay 3 virus que están circulando, COVID, virus sincicial respiratorio e influenza, y está provocando un alto número de hospitalizaciones. Es una pena que aquí digan, no, pues mejor no nos vacunemos los jóvenes porque entonces quitamos vacunas. No tenemos vacunas bivalentes, no tenemos la vacuna actualizada, y sí se prefiere comprar una vacuna políticamente, pues nada más porque quedar bien con un país afín al pensamiento que se tiene ahorita en el gobierno mexicano, que es la vacuna de Abdalá. Esto son decisiones que no van con la salud, van con la política. Doctor, no se ha querido, salvo en el estado de Nuevo León, que ya lo hizo público, que se regresa al uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados. No se ha querido implantar esta medida a nivel nacional. ¿Qué opina al respecto? Pues mira, la realidad es que no se hace eso porque, pues empezando por las propias autoridades no usan el cubrebocas. Sabemos que el presidente se rehúsa a usar cubrebocas por cuestiones difíciles de entender o imposibles de comprender, pero y por eso no pueden poner el cubrebocas obligatorio cuando la persona que debería poner el ejemplo no lo va a hacer. Deberíamos como sociedad volver a hacer lo que hicimos, porque creo que como sociedad lo hicimos bien, éramos de los países que usaba mejor el cubrebocas. Ahora, desafortunadamente, con estos mensajes, pues lo único que se genera, el mensaje de ayer también del subsecretario es terrible, dice que pues que sí ayuda y que no ayuda y que a la mejor y que mejor pues lo dejamos como opcional. No, o sea, qué bueno que lo hace Nuevo León, es un ejemplo para los demás, y como sociedad hemos aprendido que nos tenemos que cuidar nosotros, porque el gobierno no nos va a cuidar, la autoridad sanitaria no nos va a cuidar. Yo les pediría que si son vulnerables, que si son gente que puede tener una complicación, si se llegan a infectar por influenza, por COVID o por alguna otra situación, usen cubrebocas en espacios cerrados, mantengan bien ventilados los espacios y eviten aglomeraciones. ¿Por qué? Porque ya tuvimos 2 fines de años muy complicados y no queremos tener un tercero igual. Doctor, siempre un gusto conversar con usted. Gracias por tomar la llamada. Gracias, Pascal, y a seguirnos cuidando. Gracias, el doctor Francisco Moreno. Pues ahora que he andado viajando, pues veo, por ejemplo, en el aeropuerto que es más o menos un 10% de la gente que sigue utilizando el cubrebocas. Y pues es lamentable porque habíamos llegado a un punto de que
obligados o no, quizá habría que decir no obligados, pues una enorme cantidad de personas lo estaba usando y ahora hemos relajado esa medida y no es el momento para hacerlo. Yo, por supuesto, sin el conocimiento que tiene el doctor Francisco Moreno, pero por hablar con expertos en este programa y en otros lados, pues yo sí le recomiendo, me siento autorizado a recomendárselo, por estas conversaciones que he tenido, a que sigamos utilizando el cubrebocas. No nos quita nada y sí ayuda mucho.